Cuidado, lo que la Biblia realmente dice sobre el esposo y la esposa y lo que no dice. Amén. Vamos a ir viendo ese tema. Vamos a ver un verso que muchas personas usan este versículo para poder controlar y el que siempre omiten. Lo usan uno, ¿verdad? Para controlar, pero otro lo utilizan para omitir. Es más, ni lo usan. Dice el texto: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Efesios 5:22. Este versículo, mis hermanos, y muchos me darán la razón, este versículo ha sido utilizado para doblegar a muchas mujeres y justificar abusos, silenciar conciencias y mantener el control usando el nombre de Dios. Pero aquí hay algo, mis hermanos, que muchos predicadores, maestros, pastores no dicen. Ese versículo que acabamos de leer no está completo si nosotros no leemos el versículo 21 que está anticos. El versículo 21 dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. Pongan mucha atención porque aquí iniciamos. La frase someteos unos a otros es una instrucción, ojo, hombres, mujeres, es una instrucción para todos los creyentes, no solamente para las esposas. Claro, no solo para las esposas. Y este texto viene antes de cualquier mención a maridos y a mujeres. Ya esto, con solo mencionar esto cambia completamente la idea. Pero todavía hay más que hay que ver en esto. El mismo pasaje que ordena a las esposas a someterse, ordena a los maridos lo siguiente. Dice: amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Esa parte, mis hermanos, la del sacrificio, la de dar la vida, curiosamente, muchos líderes suelen omitirla con demasiada frecuencia. La omiten, no la enseñan. Qué curioso, ¿verdad? Por ejemplo, veamos esta analogía. Imaginémonos una balanza, para que ustedes hagan de una balanza. Por un lado, ponemos todas las veces que se ha predicado: esposa, debes someterte. Pero por este lado, ponemos todas las veces que se ha predicado: marido, ama como Cristo amó a la iglesia. Si nosotros vemos esto así en una balanza, la balanza está completamente inclinada, sea para uno o sea para cualquier uno de los dos lados. ¿Por qué pasa esto, Luker? Porque es más fácil exigir sumisión que enseñar el sacrificio. Es más fácil controlar que amar. Y así, mis hermanos, generación tras generación se ha distorsionado el diseño de Dios en la familia, en el matrimonio. Y hoy, mis hermanos, hoy voy a desmantelar esta distorsión. Vamos a ver qué dice realmente la escritura en su contexto original, sin añadidos culturales ni manipulaciones. Y vamos a descubrir que el diseño de Dios para el matrimonio es mucho más radical, hermoso y equilibrado de lo que nos han enseñado. Aclaro, esta es la primera enseñanza de dos que voy a dar, porque el segundo tema tiene que ver ya con una disolución o un divorcio, que lo veremos en la segunda parte de este estudio. La segunda parte muy probablemente la divida en dos porque es un poco extensa, entonces serían tres, pero todavía no llegamos a terminar. Hagamos este primero y continuamos posteriormente otro día con la segunda parte. Veamos la primera parte de todo eso que estamos hablando. Vamos a ver el problema, lo que nos han enseñado y lo que nos han omitido. La mayoría de los conflictos, mis hermanos, de los conflictos matrimoniales en el ámbito cristiano, nacen de una lectura selectiva de la Biblia. Algunas personas enfatizan en unos versículos e ignoran otros. Se aplican culturas antiguas como que si fueran leyes eternas o perpetuas. Y se olvida que la escritura fue escrita para nosotros, pero no a nosotros, en el sentido cultural. Amén. Ahora, veamos el versículo que todos citan, pero que lo citan requete contra mal. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Efesios 5:23. De una vez, la palabra griega para la palabra cabeza es la palabra griega kefalé. En el griego, mis hermanos, en el griego koiné, ¿verdad? En el griego koiné del siglo I, esta palabra kefalé podría significar tanto autoridad como fuente u origen. Ahora, imaginémonos ustedes y yo una fuente de agua. De esta agua o de esta fuente brota vida. Básicamente, mis hermanos, así es o debería ser el marido como cabeza. El marido no es un dictador que da órdenes, sino que sirve, protege y da vida a su esposa, tal como Cristo hizo con la iglesia. Jesús, mis hermanos, fue cabeza de la iglesia, lavando pies, muriendo en una cruz, sirviendo hasta el extremo. Si el marido, ojo, si el marido es cabeza como Cristo, entonces su autoridad no es tiranía, sino servicio sacrificial. Ojo lo que ya estoy hablando. Ya aquí empezamos a dispararnos en los pies, yo creo que muchos. Pero este matiz se pierde cuando se predica que solo el marido es cabeza, sin explicar qué clase de cabeza debe de ser. Entonces, veamos ahora el versículo que nadie quiere predicar, pero que es la clave de este estudio y la clave de un buen matrimonio. Dice el texto: someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. Mis hermanos, aquí es donde ustedes y yo encontramos la clave gramatical que cambia absolutamente todo. Aquí está la clave gramatical que cambia absolutamente todo. En el griego original, mis hermanos, el versículo 22, que dice las casadas estén sujetas, no, esta frase no tiene un verbo propio. El verbo se toma prestado del versículo 21.
En palabras más simples y sencillas, Pablo no está dando una orden nueva para las esposas, Pablo está aplicando la orden de sumisión mutua a la relación matrimonial. ¿Van comprendiendo? Y la palabra griega para someterse es una palabra griega que es upotazo, así, upotazo. Vamos a analizar la estructura de esta palabra porque es una yuxtapuesta o una palabra compuesta. Viene de la palabra upo, ¿verdad? Upo, que significa debajo de o bajo la autoridad de. Y la palabra tazo, que es ordenar, colocar en orden o designar. Pongan atención. En el griego koine, este verbo se usa en contextos militares. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, un soldado, en este momento, ¿verdad? Hablando del griego, un soldado se sometía upotazo a su oficial voluntariamente como parte de una cadena de mando para el bien común. No era sumisión forzada por miedo, era colocarse voluntariamente en una posición de apoyo para que el ejército funcionara correctamente. Pero veamos, porque aquí está la clave. El verbo está en voz media. Pongan atención, este verbo está en voz media, no está en voz pasiva. En el griego, mis hermanos, la voz media indica que el sujeto actúa sobre sí mismo. No significa sed sometidos, no, como que si alguien más los obligara, no, es someteos unos a otros. Esta es una acción que ustedes mismos inician mutuamente, es decir, la sumisión es voluntaria y es recíproca. Pongan atención. Veamos esto para poder entender el upotazo, la palabra upotazo. Imaginémonos un equipo de fútbol. El entrenador no fuerza a los jugadores a obedecer. Ellos mismos deciden seguir la estrategia porque confían en su líder. Cada jugador se coloca voluntariamente en su posición para que el equipo funcione. Eso, mis hermanos, es upotazo, decisión propia, no imposición externa. Amén. Parte 2. Lo que el hebreo del Antiguo Testamento revela y que las malas traducciones también ocultan. Pongan atención. Si ustedes y yo solamente leemos la Biblia en el español, nosotros vamos a perder capas enteras de significado. El hebreo original tiene palabras que nuestras traducciones aplanan, ¿verdad? Porque el español es muy llano. Y a veces, mis hermanos, una mala traducción ha servido para poder justificar siglos de opresión. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Bueno, vamos a recuperar lo que el texto original realmente enseña y realmente dice. Vámonos a Génesis capítulo 2, versículo 18, que habla sobre la ayuda idónea. Y esto que no es lo que ustedes y yo creemos. Vamos a ver, dice Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Vamos a desbaratar esto, como decimos aquí, para poder entenderlo. Vamos a ver la frase hebrea. La frase hebrea que encontramos aquí es eser kenegdo. La palabra hebrea eser kenegdo. Vamos a analizar cada palabra para poder comprender qué significa esto. Eser, mis hermanos, esta palabra eser aparece 21 veces en el Antiguo Testamento y en la gran mayoría de los casos donde aparece se refiere a Dios mismo como la ayuda de Israel. Por ejemplo, en el Salmo 33:20 dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda es ser y nuestro escudo es él. Pongan atención, si Dios es llamado es ser, entonces, ayuda idónea no significa o no puede significar asistente de segunda categoría. No puede significar eso. Significa fortaleza, socorro, poder que viene al rescate. Eso significa ser ayuda. La otra palabra, kenegdo. Kenegdo, mis hermanos del hebreo, esta palabra es una joya lingüística, es preciosa. La raíz viene de la raíz neged, que significa enfrente de, o significa frente a frente. Ojo, o significa cara a cara. Literalmente, esta palabra kenegdo significa como su igual enfrente de él. Eso significa kenegdo, ayuda idónea. Idónea es eso, como igual enfrente de. No es una ayudante que está detrás haciendo el trabajo sucio. No, es una ayuda que está cara a cara, al mismo nivel, con la misma dignidad. Es como un espejo que te complementa, te observa a los ojos. No es una asistente sumisa, es una aliada de frente. Wow, ¿van comprendiendo? Veamos esto para poder entender el ser kenegdo. Imaginémonos que usted está en un campo de batalla. Es una analogía. Un soldado está herido en el suelo, pero de pronto otro soldado viene, lo levanta, lo pone a salvo y pelea al lado de este soldado que acaba de rescatar. Ese soldado es Eser, el que los rescató es Eser. No es un inferior, es un salvador. Así, mis hermanos, describe el hebreo a la mujer, no una asistente, sino una aliada fuerte que está al mismo nivel y complementa. Pongan atención, Proverbios 31, el verbo que revela el corazón empresario de la mujer virtuosa. Vean lo que dice Proverbios, bueno, ahorita lo veo, pero Proverbios 31, del 10 al 31, es un poema alfabético sobre la mujer virtuosa. En el original hebreo, mis hermanos, el poema está lleno de verbos en participio activo. ¿Y ¿qué significa eso? Que la mujer virtuosa no es una princesa pasiva que espera órdenes, es una persona activa, emprendedora, que inicia acciones.
Vamos a ir viendo de una vez. Dice el texto, busca lana y lino y con buena voluntad trabaja con sus manos. Versículo 13 de Proverbios 31. Cuando dice busca, la palabra busca es un participio activo. La raíz hebrea es darash, que significa buscar diligentemente, escudriñar. Eso significa, no es que ella espera a que le den, ella va y busca. Wow. Otro texto dice, se levanta cuando aún es de noche y da comida a su familia. Versículo 15. El verbo cum, con Q se escribe Q-U-M, significa levantarse. Esto implica, ojo, esto implica una iniciativa, no pereza. La mujer virtuosa no espera que el sol salga, ella actúa. Cuando dice se levanta, es un participio activo. Cuando aún es de noche y da, es un participio activo también. Wow, esto es increíble. Luego dice, considera una heredad y la compra, y con el fruto de sus manos planta una viña. Cuando dice considera, es un participio activo. Y una heredad y la compra es un participio activo. Y con el fruto de sus manos planta es otro participio activo. Versículo 16 es ese. O sea, cuando la palabra considera es la palabra hebrea samán, que significa planear o proyectar. Luego, la palabra compra es la cash, que significa tomar o adquirir. Luego, la palabra plantar o planta es nata, la palabra hebrea nata, que significa establecer. Esta mujer de la que habla Proverbios 31 es una mujer empresaria agrícola. Compra tierras, las cultiva, produce fruto. Y el texto, ojo, y el texto no solamente lo permite, sino que la alaba. Amén. Ahora, otra, hace telas de lino y las vende y da cinturones al mercader. Ojo, cuando dice hace, es un participio activo. Telas de lino y las vende, participio activo. Y da, participio activo, cinturones al mercader. Versículo 24. Ella no solamente produce, también comercializa. Es comerciante, es vendedora, es negociante. En hebreo, sachar significa vender. O sea, este es un verbo de transacción comercial. ¿Van captando lo que estoy mencionándoles sobre esto? Para poder entender este verbo hebreo, imaginémonos una empresa. Hay empleados que esperan órdenes, son verbos pasivos. Y hay emprendedores que toman iniciativa, que buscan clientes, que invierten, que producen. Eso es un verbo activo. La mujer virtuosa es del segundo tipo. El hebreo celebra, ojo con esto, el texto hebreo, el hebreo, no solo, el hebreo celebra su iniciativa empresarial, no la condena, no la pone como un plato de segunda mesa, no la condena. Otro texto para avanzar, Génesis 3:16, la maldición que no es un mandato, porque todo esto hay que tocarlo. Dice el texto, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Génesis 3:16. Esta es la parte más mal entendida de todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué, Lucas? Bueno, vamos a analizar con mucho cuidado por qué es más mal entendida. La palabra deseo. La palabra deseo viene del hebreo teshuká. Esta palabra, teshuká, aparece solo 3 veces en el Antiguo Testamento. Aquí en Génesis 4:7, donde el pecado desea dominar a Caín, y en Cantar de los Cantares 7:10, donde es un deseo amoroso mutuo. Esta palabra Teshuká, la palabra Teshuká implica un impulso intenso, casi compulsivo por poseer o dominar. En el contexto de pecado, deseo no es algo romántico. La gente interpreta que es que la mujer va a ser muy romántica y va a desear al marido. No está hablando de eso el texto. Como dije, la palabra implica un impulso intenso, casi compulsivo por poseer o dominar. Ahora, repito, en el contexto del pecado, este deseo no es algo romántico, es algo disfuncional en este versículo de Génesis 3:16. En términos simples y sencillos para que ustedes comprendan, la mujer querrá, lo que el texto nos está diciendo es que la mujer querrá gobernar, controlar o dominar a su marido, en lugar de ser ayuda idónea en armonía. El deseo aquí, mis hermanos, se tuerce y se convierte en lucha de poderes. Eso es lo que nos quiere decir. Luego la palabra se enseñoreará, del hebreo mashal. Ojo, este verbo, mis hermanos, significa gobernar, dominar, tener autoridad. En el Antiguo Testamento, por lo general, tiene una connotación negativa de dominio opresivo. Pueden ver Ezequiel 34:4, donde los pastores se enseñorean de las ovejas con violencia. Ahora, en respuesta al deseo de la mujer de dominar al marido, el marido, según el texto, responderá con dominación autoritaria. Básicamente a la fuerza la va a doblegar, es lo que quiere decir, pero eso es después de la distorsión por el pecado, ¿verdad? Esto es una espiral de conflicto. Ella quiere controlar, el hombre o el marido responde con fuerza. Entonces, para poder entender la maldición de la que estamos hablando aquí, imaginémonos una escalera mecánica que va hacia arriba. El pecado la rompió. Ahora la escalera va hacia abajo. Ahora va hacia abajo. Antes del pecado, el hombre y la mujer caminaban juntos, complementándose. Después del pecado, ella quiere controlarlo a él. Él quiere dominarla a ella. ¿Qué pasa ahora con esto? Se convierten en rivales, no en aliados. Génesis 3:16 no es un mandato, pongan atención, Génesis 3:16 no es un mandato de cómo debe de ser el matrimonio.
Es una descripción de cómo se va a descomponer el matrimonio a causa del pecado. Quiero que entiendan, Dios no está ordenando, en ninguna parte Dios no está ordenando que el hombre domine a la mujer. Está describiendo lo que el pecado va a causar: competencia, dominación y conflicto. Y eso sucede. Por eso Cristo vino, mis hermanos, a restaurar lo que estaba roto. Y por eso Cristo en Gálatas 3:28 declara y dice: no hay varón ni mujer en términos de valor y de acceso a Dios. Amén. Veamos algunos ejemplos bíblicos del Antiguo Testamento con respecto a las parteras de Egipto, de Éxodo 1, el 15 al 21. Por ejemplo, recordemos que en ese momento el faraón ordenó a las parteras hebreas, a Sifra y a Puá, que mataran a los niños varones al nacer. Ustedes lo leen y van a ver eso. Estas dos mujeres parteras, que por supuesto trabajaban, ellas eran trabajadoras, eran profesionales de la salud en su contexto, pero ellas desobedecieron al faraón porque ellas temían a Dios. El texto dice: las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Éxodo 1:17. ¿Y qué fue lo que hizo Dios con ellas? Dios hizo bien a las parteras, y por haberlas hecho bien, Dios edificó casa para ellas. Éxodo 1, del 20 al 21. ¿Qué encontramos aquí, mis hermanos? Encontramos dos mujeres, trabajaban, eran parteras, una profesión valorada, tomaban decisiones, desobedecieron al faraón por temor a Dios, eran líderes, influían en la vida y muerte de inocentes, fueron recompensadas por Dios, Dios les edificó casas. Mis hermanos, Dios no castigó a Sifra y a Puá por trabajar, en ningún momento las castigó, las bendijo. Dios no les dijo: vuelvan a casa porque eso es solo trabajo de hombres, porque ellos solo son los que tienen que proveer. No, mis hermanos, les dio más responsabilidad y les dio bendición. Vean qué cosas. Veamos ejemplos del Nuevo Testamento que rompen esquemas de machismo, esquemas de etcétera, de todo eso. La Biblia, mis hermanos, está llena de mujeres que no encajan en el molde machista que algunas personas se han construido a sí mismos. Por ejemplo, veamos una: Lidia, la empresaria la empresaria que fundó la iglesia en Filipos. Dice el texto: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Hechos 16:14. La púrpura, mis hermanos, era un tinte carísimo usado por la realeza y por los ricos. Lidia era una mujer de negocios, exitosa, dueña de su propia empresa, con recursos para hospedar al apóstol Pablo y a todo su equipo. Fue la primera convertida en Europa y su casa se convirtió en la primera iglesia del continente. Lidia, mis hermanos, trabajaba, proveía, lideraba. Y Pablo nunca, ustedes no van a encontrar a Pablo que le dijera a Lidia: vuélvase a su casa porque eso es trabajo de hombres. En ningún momento. Eso no se ve. Otra mujer, Febe, la diaconisa que llevó la carta a los romanos. Dice el texto: os recomiendo a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Romanos 16:1. Pablo utiliza la palabra griega diáconos para nombrar a Febe, para decir una característica de ella, Febe. La misma palabra que usa para los diáconos varones, Pablo la utiliza también con Febe, diáconos. Febe, mis hermanos, fue la portadora oficial de la carta a los romanos. Ella la leyó, ella la explicó y la enseñó a la iglesia en Roma. Pablo también la llama prostatis, que significa protectora o benefactora, una mujer con autoridad respetada por el apóstol Pablo. Encontramos otra mujer, Priscila, la maestra que corrigió a un predicador. Priscila y su esposo Aquila, dice el texto, tomaron aparte a Apolos y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Hechos 18:26. Vean, mis hermanos, Apolos, este hombre, este predicador, era un predicador elocuente y poderoso en las escrituras. Sin embargo, Priscila, junto con su esposo, lo corrigió y lo enseñaron. Notemos algo muy interesante aquí. Noten que el texto menciona primero a Priscila en varias ocasiones, lo que sugiere que ella era la más prominente en el ministerio, una mujer enseñando a un hombre, y el texto no la condena, lo celebra. Y aquí, mis hermanos, para que aprendamos todos, aquí hay un detalle hermenéutico que muchos pasan por alto por su nula o total desconocimiento de las reglas y normas hermenéuticas. Este es un detalle hermenéutico, como dije, muchos pasan por alto. Vamos a ver el orden de los nombres en la cultura bíblica. En la cultura hebrea y greco-romana, cuando se mencionaban dos nombres juntos, el primer nombre solía indicar a la persona de mayor prominencia o de autoridad en ese contexto. Quiero que entiendan, no era una regla absoluta, pero sí una convención que los escritores bíblicos utilizaban para comunicar jerarquías. Por ejemplo, veamos un ejemplo claro con Pablo y Silas. En Hechos 15:22, la iglesia de Jerusalén envía a Judas y a Silas. Silas no es el primero, Judas lo es.
Luego, en Hechos 15:40, Pablo escoge a Silas y parten de ahí. Y el texto dice que Pablo y Silas, aquí Pablo es el primero. Luego, en Hechos 16:19, los perseguidores arrastran a Pablo y a Silas. Pablo sigue siendo el primero. Ahora, en Hechos 17:4 se menciona a Pablo y a Silas. Otra vez, Pablo está primero. Ahora, en Hechos 17:10, los hermanos envían a Pablo y a Silas. Nuevamente, Pablo primero. Ahora, y en Hechos 17:14, Pablo sale solo. Silas y Timoteo, o sea, se quedan. Aquí Silas se menciona, es el primero, probablemente porque Pablo ya no estaba ahí. Ven, entonces, ¿qué es lo que logramos ver en este detalle? Cuando el apóstol Pablo está presente y liderando, su nombre va primero. Cuando la situación cambia, el orden puede variar. Entonces, el escritor inspirado, ¿verdad? Usa el orden de los nombres para comunicar quién está a la cabeza en ese momento. Ahora, aplicando esto a Priscila y Aquila. En Hechos 18:18, Pablo se va de Corinto y lo acompañan Priscila y Aquila. Aquí vemos que Priscila va primera. En Hechos 18:26, que es el texto nuestro, que es el clave, dice, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Nuevamente, mis hermanos, Priscila va de primera. Ahora, en Romanos 16:3, Pablo saluda a Priscila y también a Aquila. Priscila es la primera a la que él saluda. En 1 Corintios 16:19, las iglesias saludan a Aquila y a Priscila. Aquí, mis hermanos, Aquila sí va primero, pero posiblemente porque Pablo está escribiendo a Corinto y quiere resaltar al esposo como cabeza en esa carta, o quizás el contexto, o quizás por el contexto local. Pero en la mayoría de las menciones, mis hermanos, Priscila aparece de primero. Entonces surge una pregunta. ¿Qué significa esto para la hermenéutica bíblica? Significa que en la práctica Priscila era una maestra prominente, reconocida por el apóstol Pablo y por la iglesia primitiva como alguien que podía enseñar y corregir a un predicador tan elocuente como Apolos. Y el texto no la condena. El texto no la condena ni la juzga. ¿Qué hace el texto? La celebra. La menciona antes que a su esposo, porque en ese contexto ella era la más activa en el ministerio. Amén. Entonces, una mujer enseñando a un hombre y el texto no la está condenando, la celebra, lo celebra más bien. Esto, mis hermanos, derriba la idea de que la mujer debe permanecer siempre en silencio y no enseñar nunca. Hay un contexto en todo esto, el por qué Pablo lo menciona, pero la gente lo toma y lo quiere aplicar para todo. Está equivocada. Priscila, mis hermanos, enseñó a Apolos y Apolos la escuchó. Y el Espíritu Santo, ¿verdad? Inspiró que su nombre quedara registrado, ¿verdad? Primero, que su nombre quedara registrado primero en la escritura como un testimonio de su trabajo y de su labor. Ahora, para poder entender esto sobre el orden de los nombres, imaginémonos que en una película los créditos dicen protagonizada por Juan Pérez y Juan Pérez. Perdón, que diga protagonizada por Juana Pérez y Juan Pérez. Juana va de primero. Eso nos está comunicando a nosotros que ella es la protagonista principal. En la Biblia, cuando Priscila aparece primera, el mensaje es implícito. Ella está al frente en el ministerio. No se trata de menospreciar a Aquila, sino de reconocer el don y la autoridad que Dios le dio a ella. Aquí quiero hacer una aclaración. Esto no está hablando sobre ser pastora, de tener el liderazgo de una iglesia. Eso es otra historia que no lo voy a tocar acá. Veamos otros ejemplos bíblicos como Débora, Abigail y José, ¿verdad? Liderazgos y sabiduría sin distinción de género. La Biblia, mis hermanos, no solamente tiene a Lidia, a Febe, a Priscila. También hay mujeres en el Antiguo Testamento que gobernaron, lideraron ejércitos y profetizaron y tomaron decisiones cruciales. Y hay nombres que en lugar de ejercer control, actuaron con humildad y escucharon a Dios. Veamos, Débora, la primera que vamos a ver, Débora, jueza, profetisa y comandante militar. Dice el texto, Débora, mujer profetisa, gobernaba a Israel en aquel tiempo. Se sentaba debajo de una palmera y los hijos de Israel subían a ella para ser juzgados. Jueces 4, del 4 al 5. Débora, mis hermanos, fue la única jueza mujer en la historia de Israel. No solamente juzgaba al pueblo, sino que también envió a llamar a Barak y le ordenó pelear contra el ejército cananeo. Cuando Barak dudó, ella no dudó. Y el texto dice que Débora se levantó y fue con él. Lean Jueces 4:9. Al final la victoria no se le atribuyó a Barak, sino a Jael, otra mujer que clavó una estaca en la cabeza del general enemigo. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros de esto? Aprendemos que Dios no está limitado por nuestras tradiciones y pensamientos e ideas. Él puede, o sea, Dios puede levantar a una mujer para gobernar, profetizar y liderar un ejército si así Él lo decide. No hay nada en la Biblia, mis hermanos, que diga que una mujer no puede liderar bajo circunstancias extraordinarias. Débora no pidió permiso a ningún hombre para gobernar, no pidió que su esposo, que ni siquiera se menciona, validara su llamado. El texto simplemente afirma, Débora gobernaba Israel. Eso no es un pecado, mis hermanos, es un hecho bíblico. Pero aquí hay una aclaración que tengo que hacerla y es sumamente necesaria para que usted, por favor, hermanita, usted, hermanita, ¿verdad? No me malinterprete.
Eso no es un aval al feminismo. Esto no avala el feminismo radical que usted y yo vemos el día de hoy, donde se busca dominar al hombre, competir con él o negar cualquier diferencia de roles. Tampoco es un aval, ojo, tampoco es un aval al machismo que oprime a la mujer. La Biblia, mis hermanos, no es feminista ni es machista, es teocéntrica. Dios es el centro y Él puede hacer lo que Él quiera con quien Él quiera sin que eso anule el diseño general que Él mismo estableció para el hogar y para la iglesia. Débora, mis hermanos, no era una feminista moderna, no buscaba empoderarse, no buscaba empoderarse en contra de los hombres, no menospreciaba a Barak ni intentaba usurpar un liderazgo que a ella no le correspondía. Ella actuó porque Dios la llamó. Y cuando Barak dudó, ella no lo humilló, sino que fue con él. Su liderazgo fue una excepción en una circunstancia específica, la debilidad de fe de Barak y la urgencia de la opresión. No la norma, pongan atención, no la norma para todos los matrimonios y todas las épocas. Ah, claro. Lo mismo, por ejemplo, lo vemos en Abigail. No se rebeló en contra de su esposo, ¿verdad? Por rebeldía, sino para evitar una masacre. Y luego respetó al rey David como ungido de Dios. Y en José, en verdad, no impuso su voluntad sobre María. Por ejemplo, con José, el papá de Jesús, José no impuso su voluntad sobre María, sino que obedeció a Dios y la protegió. Quiero hablar un poco del contexto resumido del caso de Abigail, para que lo entiendan. La historia de Abigail, mis hermanos, se desarrolla en el primer libro de Samuel 25. Nabal era el esposo de Abigail, Nabal era el esposo de Abigail, era un hombre rico, pero era un hombre necio y perverso. El nombre de este hombre, ¿verdad? Que era Nabal, significa insensato en hebreo. David, el rey David y sus hombres habían protegido a los pastores de Nabal en el desierto. Y David a Nabal le pidió provisiones. Nabal insultó al rey David diciéndole, ¿quién es David? Lean el primer libro de Samuel 25 del 10 al 11. ¿Qué hizo David? David se enojó y se dispuso a matar a Nabal y a todos los varones de su casa. Primer libro de Samuel 25 el 13, versículo 13 y versículo 22. Un criado le avisó a Abigail, quien actuó con sabiduría, preparó provisiones, salió al encuentro con David y le habló con humildad a David y con humildad y con respeto. Ella se postró en tierra, se llamó a sí misma sierva, impidiendo de esta manera que David cometiera un derramamiento de sangre injusto. Lean primer libro de Samuel 25, 14 al 31 y ahí lo van a ver. ¿Y David qué hizo David? David reconoció su error, bendijo a Abigail y desistió de la venganza en contra del esposo Nabal. 10 días después, Nabal murió por juicio divino. Y David tomó a Abigail como su esposa. Primer libro de Samuel 25, 38 al 42. Porque Abigail, dice el texto que Abigail era guapa. Entonces muere el esposo y David la toma por mujer. Ahora, todos estos pasajes, mis hermanos, están mostrándonos cómo una mujer con sabiduría, sumisión voluntaria, no rebelión, respetando la autoridad de David como ungido de Dios y cómo Dios honró esa conducta sin violar los principios de liderazgo. ¿Qué quiero decir con esto? El principio bíblico se mantiene intacto en el hogar y en la iglesia. Dios diseñó un liderazgo masculino de servicio sacrificial, no de tiranía. Pero eso no impide que en circunstancias extraordinarias Dios pueda levantar a una mujer para una tarea específica. La excepción no destruye la regla. La regla es, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5, 25. Ese principio nunca va a cambiar. Amén. Vamos a ver a Abigail, la mujer sabia que salvó a su casa del desastre. Dice el texto para seguir viendo algo de ella. Abigail, mujer de buen entendimiento y hermosa. Primer libro de Samuel 25:3. Ahora, recordemos nuevamente, ya lo dije, pero lo voy viendo. Su esposo Nabal, repito, era un necio, era bruto y era un mezquino. Se negó a ayudar a David, quien lo había protegido. David se enojó y con 400 hombres listos para matar a Nabal y a todos sus varones en la casa. Pero Abigail, mis hermanos, actuó por su cuenta. No consultó a su esposo. Él estaba borracho, Nabal estaba borrachitico. ¿Qué hizo esta mujer? Preparó, como dije ahora, una gran provisión de comida, salió al encuentro de David y con sabiduría le habló. Y le dice, perdona la falta de tu sierva. Ojo, Jehová te hará casa fiel. Primer libro de Samuel 25, 28. David desistió de la venganza y bendijo a Abigail. Otra vez, nuevamente, lo repito, ¿qué aprendemos? Una mujer puede tomar decisiones sabias y salvar a su familia incluso cuando su esposo está actuando mal. Ella no esperó que el hombre de la casa hiciera algo. Ella actuó con inteligencia y Dios la honró. Después de la muerte de Nabal, Abigail se convirtió en esposa de David. Ahora el caso de José, el esposo de María, un hombre que no impuso su voluntad. El ejemplo más claro que tenemos de un hombre que no ejerció control autoritario sobre su prometida es José, el padre terrenal de Jesús.
Cuando José supo que María estaba embarazada antes de vivir juntos, como dice el texto, como era justa y no quería, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mateo 1:19. José, mis hermanos, tenía derecho legal de apedrearla o de denunciarla, pero no usó esa autoridad para aplastarla a ella. En lugar de dominar, buscó proteger. Y cuando el ángel le habló en sueños, José obedeció sin condiciones. Recibió a María en su casa, no le reclamó, no le reclamó derechos, no la trató como propiedad, crió a Jesús como su hijo sin exigir que llevara su apellido biológico. ¿Qué aprendemos de todo esto? Un hombre que ama a Dios no usa su posición para controlar, sino para proteger, servir y obedecer. José, mis hermanos, es un modelo de un esposo que no puso su voluntad por encima de la voluntad de Dios ni de la dignidad de María. Amén. Aquí, mis hermanos, en este punto entramos en un punto que a muchos se les van a retorcer las tripas, por así decirlo, que no les va a gustar. Vamos a ver la trampa del 50-50 selectivo, cuando las igualdades de solo para lo que conviene. Hay una frase que yo he escuchado hace mucho tiempo, una frase que se ha vuelto muy común en los matrimonios del día de hoy, es que todo tiene que ser 50-50. Mis hermanos, esta frase suena justa, suena moderna y suena equilibrada, ¿verdad que sí? Bueno, pero en la práctica, mis hermanos, muchas veces el 50-50 es selectivo. Se aplica solo a lo que una de las partes le parece pesado o indigno y desaparece cuando se trata de lo que tradicionalmente se considera responsabilidad del hombre. Veamos la primera escena para irnos metiendo en esto. Escena número 1. Veamos las tareas domésticas de la casa. La mujer dice, el hombre también debe de lavar platos, cocinar, limpiar, cuidar a los niños, lavar ropa y aplanchar y todo eso. Eso no es solo de mujeres, es 50-50. Y les digo una cosa con respecto a eso. Sí, ella tiene toda la razón. Esa mujer que está hablando y está diciendo eso, tiene toda la razón. Ahí es aplicable. Todos podemos hacer algo. No, pero escuchen esto, no hay nada bíblico que diga que lavar trastes o limpiar o lavar sea solo cosa de mujeres. Pablo no escribió una epístola sobre quién tiene que lavar platos. No, 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 no. Voy adelantando para que vean. Escena número 2, las tareas del hombre, las tareas del hombre. Pero resulta que un día, ya vimos la primera escena, resulta que un día el carro va manejando, ¿verdad? El carro se le estalla una llanta en medio de la calle. Se detienen y la mujer le dice a su esposo, bájese usted, eso es cosa de hombres. Ah, o sea, el techo, por ejemplo, el techo de la daña se casa y hay que subir a repararlo. Ella dice, no, ahí usted sí sabe, yo no sé de eso, usted es hombre. O hay que podar un árbol, cortar los árboles, o arreglar un tomacorriente, o cargar algo pesado, pintar, no sé. Entonces, el 50-50 desaparece mágicamente. Ahora eso es responsabilidad del hombre. Mm. Otra escena, para que vayamos viendo, los ingresos o las finanzas. Ella trabaja y gana 500,000 colones al mes. Él trabaja y él gana 500,000 colones al mes. Entonces, la mujer viene y le exige que los gastos de la casa son 50-50. Es decir, cada uno pone 250,000 para la comida, para los servicios, para la renta. Eso suena justo, ¿verdad? Parece justo. Bueno, pero ven qué interesante. Pero si el hombre gana 700,000 y ella gana 300,000, entonces el discurso cambia. No, mi amor, si usted gana más, te toca poner más. O si él pierde el trabajo y se queda desempleado, ella le dice, pero busque trabajo, yo no lo voy a mantener a usted. Pero si ella pierde el trabajo, él, él debe cumplir con su rol de proveedor. ¿Dónde está la trampa en estos escenarios que estuvimos observando? La trampa está en que se mezclan dos sistemas. El sistema de igualdad moderno, es decir, todo se divide por igual, pero se usa cuando beneficia a una sola parte. Y está el otro sistema, el sistema de tradición patriarcal. El hombre es el responsable de ciertas cosas. Se usa cuando beneficia a la otra. Ahora, y al final, mis hermanos, y al final, el hombre termina con todas las responsabilidades y ninguna autoridad. Entonces, el hombre, según en este sistema, el hombre debe proveer económicamente y si no puede proveer, es un inútil, un inservible y no sirve para nada. Otra, hacer las tareas domésticas, ¿verdad? Porque eso sí es 50-50. La otra, arreglar el carro, la casa, el jardín, las herramientas, porque eso es cosa de hombres. Luego, ser fuerte para el hombre, ¿verdad? Ser fuerte, no llorar, no quejarse, porque los hombres no se quejan, los hombres son machos y los hombres no lloran. ¿Qué cosa? Y además de todo eso, debe ser sensible también el hombre, comprensivo, escuchar y validar las emociones. Interesante, ¿verdad? Y a la mujer, mis hermanos, en este esquema recibe lo mejor de ambos mundos. No tiene que cargar con todo el peso doméstico, porque es 50-50. 2, no tiene que cargar con las tareas duras, porque eso es solo de hombres. 3, aporta económicamente cuando le conviene, pero si él gana más, él tiene que poner más. 4, y si él no cumple alguna de estas expectativas,
ella tiene derecho a enojarse, a decir que es un inútil, que es un inservible, que es un parásito, todo eso. Entonces, aclaro, porque pueden salir algunas diciendo, pero Lucas, yo no soy así. Aclaro, yo no estoy diciendo que es el 100% de las mujeres, pero sí una gran mayoría. Y de los hombres tampoco, yo no estoy diciendo que todos, es también una gran parte. Aclaro, para que no brinquen, entiendan bien lo que estamos estudiando. ¿Qué dice la Biblia sobre esto que acabamos de mencionar? La Biblia, mis hermanos, no habla de 50-50. Habla de amor, servicio mutuo y responsabilidad compartida. Por ejemplo, esto lo voy a decir para usted, varón, para el esposo. Dios te ha dado, y para mí también, ¿verdad? Que aquí nos disparamos en los pies a la hora de enseñar. Dios te ha dado la responsabilidad de proveer, proteger y liderar con amor sacrificial. Eso incluye arreglar el carro, reparar el techo, podar el árbol y también lavar los platos si su esposa necesita la ayuda. Usted no es menos hombre por lavar un plato. Jesús lavó los pies de sus discípulos y eso es más bajo que lavar platos. Ahora, para ustedes, mujeres, esposas, preciosas para ustedes, Dios las ha llamado a ustedes a ser ayudas idóneas, no unas princesas que solo reciben. La ayuda idónea, pongan atención, la ayuda idónea de Proverbios 31, dice Proverbios 31 que trabajaba, compraba tierras, vendía productos, administraba su casa, no se quedaba sentada en la casa rascándose la panza esperando a que el hombre hiciera todo. Si usted como mujer, usted espera un 50-50 en las tareas domésticas, usted también debe estar dispuesta a aprender a cambiar una llanta, a subir a arreglar el techo, a cargar algo pesado, porque eso no es cosa de hombres. Si no es cosa de hombres, si es una habilidad que se puede aprender. Amén. Ahora este va para ambos. El matrimonio, mis hermanos, no es una sociedad mercantil donde cada uno pone su cuota y exige lo que le corresponde. El matrimonio, mis hermanos, es una alianza de amor y de servicio. No se trata de cuánto usted dé, sino de cómo sirves. No se trata, mis hermanos, de qué te toca a ti, sino de cómo yo puedo ayudar. El matrimonio, mis hermanos, como pacto, y no como negocio. Veamos esto porque aquí voy a tocar este punto, el matrimonio como pacto, no como negocio. Aquí voy a tocar el problema de los contratos prenupciales. Y esto, mis hermanos, es el síntoma más claro de esta enfermedad que se ve que se ve hoy en día, en algo que los abogados están ofreciendo como protección, que se les llama los contratos prenupciales o capitulaciones matrimoniales. Por ejemplo, para que ustedes lo tengan, y estoy hablando de Costa Rica, en el artículo 37 del Código de Familia de Costa Rica, ¿verdad? El Código de Familia de Costa Rica permite estos acuerdos. Un abogado le va a decir a usted que eso es para poner reglas claras, para proteger el patrimonio, para evitar conflictos futuros. La ley aquí en Costa Rica permite definir cómo se van a administrar los bienes dentro del matrimonio, qué le pertenece a cada uno y qué pasa si existe una separación. Pero aquí, ojo con esto, pero hagamos aquí una pregunta que es una pregunta honesta. ¿Qué está haciendo una cláusula de qué pasa si nos separamos en un pacto que se supone es para siempre? Bueno, mis hermanos, en la Biblia el matrimonio no es un contrato, es un pacto. Un pastor, por ejemplo, un pastor explica la diferencia clave. Dice él, un contrato es un acuerdo entre dos partes según el cual cada una de las partes debe cumplir con algo. Si uno de los dos no cumple, el contrato se acaba. Pero mis hermanos, contrato dice, haré mi parte, según la idea esta, ¿verdad? Del 50-50, dice, haré mi parte si tú haces la tuya. Y si la otra persona falla, el contrato se rompe y cada quien puede irse por su lado. Pero mis hermanos, otra vez, pero el matrimonio, según Dios, es un pacto. Y es un pacto, perdón, y en un pacto las promesas están desligadas de condiciones. No es, yo te amo si tú me amas. Es, yo te amo, pase lo que pase. El pacto matrimonial, mis hermanos, no es un acuerdo, el pacto matrimonial no es un acuerdo entre dos partes que se disuelve cuando una de las dos falla. Es una alianza sellada delante de Dios, donde Dios es el testigo y el garante. Ojo, Dios mismo, mis hermanos, dice en Malaquías capítulo 2, versículo 14, él dice que el matrimonio es un pacto hecho delante de Dios. Y los pactos bíblicos son unilaterales en su compromiso. Dios hizo un pacto con Abraham sin condiciones. Cristo hizo un pacto con la iglesia antes de que nosotros pudiéramos cumplir tan siquiera algo. Así debe ser el pacto o así debe ser el matrimonio cristiano. Entonces surge una pregunta, Luque, ¿qué pasa entonces con los contratos prenupciales desde una perspectiva bíblica? Vean, mis hermanos, no es que la ley los prohíba y yo no voy a condenar a nadie por razones muy específicas, como proteger, por ejemplo, herencias de hijos de un matrimonio anterior. Y que los haya usado, yo no voy a decir eso. Pero el problema, mis hermanos, el problema de fondo es espiritual. El tipo de acuerdo prenupcial que la mayoría imagina convierte el matrimonio en un contrato, no en un pacto. En lugar de afirmar la unión de una sola carne, sugiere que un esposo y una esposa son más como socios, que son más como socios comerciales. Y el modelo bíblico, mis hermanos, nos dice que el amor, que todo lo soporta, que no busca lo suyo, que no toma en cuenta el mal recibido, no necesita un plan B, ojo, no necesita un plan B para la ruptura.
Primera de Corintios 13 del 4 al 7. Pero tengamos mucho cuidado. Esto no es una ley para imponerle a nadie. Claro, cada quien debe decidir delante de Dios lo que sí podemos afirmar, perdón, que cada quien debe decidir delante de Dios, ¿verdad? No es una ley que estoy diciendo, es que no se puede, bueno, cada quien debe decir. Lo que ustedes y yo sí podemos afirmar es que el espíritu del contrato prenupcial está contrapuesto al del espíritu de Cristo, que no, o sea, Cristo no retuvo, ¿verdad? No retuvo su igualdad con Dios como algo que él debía, algo que debía de proteger, sino que se despojó a sí mismo. Lean Filipenses 2 del 6 al 7. Y esto, aquí voy a tocar este punto, esto a mí me lleva a recordar algo que yo les voy a contar más adelante con un poquito más de detalle. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en una universidad hace unos años atrás, a mí se me dio la oportunidad de comprar casa por los años que tenía que trabajar ahí, etcétera y todo eso. Hoy mis hermanos, hoy mi esposa y yo tenemos casa propia desde el 2017. Y yo, voluntariamente, sin que nadie me obligara, yo tomé una decisión. Yo tomé una decisión. Yo le dije a mi esposa que si un día yo faltaba o se me salía el chuki, yo la dejaba, que la casa era de ella y de mi hija. Yo no voy a reclamar absolutamente nada. Para mí, esta casa, lo que ustedes ven aquí, esta casa, para mí, esta casa es para ellas. Aunque esté a mi nombre, aunque esté en los papeles, esté a mi nombre. Cuando ella recibió, por ejemplo, voy a poner, ella recibió de parte de su mamá, ella recibió un terreno que también yo asumo que es para ellas, para mi esposa y para mi hija. Aunque por ley, esto se considera el terreno que ella tiene, que está a nombre de ella, se considera parte del matrimonio. Yo, personalmente, yo no lo veo como mío, yo lo veo para ella y para mi hija. Ahora surge una pregunta, Luker, pero eso que se está haciendo, ¿eso es una ley bíblica? No, no es una ley bíblica, es una decisión personal impulsada por el amor de Cristo que me enseñó que el matrimonio no es un negocio donde cada uno cuida lo que le pertenece o con lo que es mío. Si un esposo, mis hermanos, está protegiendo sus bienes con un contrato prenupcial antes de casarse, ya empezó mal, igual para una mujer. Ya está pensando en la salida antes de entrar a ese matrimonio. Eso no es amor, mis hermanos. Es un seguro contra el fracaso y el amor no asegura el fracaso, lo enfrenta. Amén. Entonces, veamos una solución práctica, una vez más, es Filipenses 2, 3 o 4. Si ambos viven para servir al otro y no para exigir sus derechos, no hay necesidad de contratos prenupciales. El contrato de amor que usted escribe en su corazón es el único que vale. Amén. Para entender el problema de raíz en esto que estamos hablando, imaginemos, ¿verdad? Que su matrimonio es un barco, imaginémonos eso. El 50-50 sería como remar cada uno con un remo. Eso parece justo, sí, ¿verdad? Pero si uno de los dos se cansa, el barco empieza a dar vueltas en círculos. Es decir, el diseño de Dios no es cada uno rema su remo, es ambos empujan el barco hacia adelante con todas sus fuerzas. Cada uno desde su posición, cada uno con sus dones. A veces uno de los dos empuja más, a veces el otro empuja más. A veces uno descansa mientras el otro empuja. Pero nunca llevan un registro de tú empujaste 50 y yo 50. Eso mata el amor. Por ejemplo, yo he contado, yo me quedé sin trabajo hace ya unos años. No es que estoy sin hacer nada, de repente me salen cosillas por lo que yo sé hacer, pero no he tenido un trabajo fijo como tal. Mi esposa llevó durante varios, 6, 7 años, la carga también de la casa. Mientras yo había meses que tal vez no podía aportar ni un solo peso o colón. Y ella llevó la carga durante mucho tiempo. Y ella no está con, es que yo soy la que puede, no. Porque a ella le tocó ese momento. Hubo un momento cuando nosotros nos casamos en el 2012, yo era quien sostenía la casa. Un salario muy bajo, sí, pero yo era el que pagaba el alquiler, compraba la comida y vivíamos mientras ella no trabajó durante varios años. Y ven, no es quien da, no es, yo estoy dando mi parte, no, ambos llevábamos la carga, así debería ser. Bueno, y vamos a ver aquí una verdad que duele, y eso es para ambas personas, tanto la mujer como para el hombre. Primero, para los hombres, usted no puede exigir, pero puede ser un cambio. No, ya lo hice. Usted no puede exigir, mis hermanos, para ustedes varones, usted no puede exigir que tu esposa sea una mujer tradicional, que te cocine, que limpie, que cuide a los hijos, si usted no es un hombre tradicional que usted provee, protege y que se parte el lomo por ella. Usted no puede querer una mujer sumisa si usted no es un esposo sacrificial. Ahora para ustedes mujeres, usted no puede exigir que su esposo lave platos, ¿verdad? En igualdad, que sea, ¿cómo se llama? Sensible si usted no está dispuesta a cambiar una llanta. Es una responsabilidad compartida. Usted no puede exigir que él ponga más dinero si él gana más, pero usted no está dispuesta a poner más dinero si usted gana más. Usted no puede querer un esposo moderno en lo que a usted le conviene y tradicional en lo que a usted no le conviene. Ahora, aquí voy a tocar un área aún más íntima, donde está la doble moral se nota, que donde esta doble moral se nota con toda crudeza, por ejemplo. Y esto lo menciono porque esto sucede en la gran mayoría de casos de mujeres. Puede ser con hombres, pero la gran mayoría se presta para esposas. Muchas mujeres hoy exigen un esposo amoroso, detallista, cariñoso, que las escuche, que las abrace, que les digan palabras bonitas, que sean románticos, que las lleven a comer, que les den sorpresas. Todo eso está bien. Eso es parte del amor. Pero vean qué interesante.
Cuando se trata, por ejemplo, del ámbito sexual, el discurso cambia completamente. De pronto, la mujer dice, mi cuerpo es mío, no estoy obligada, no me toque. Él debe de entender que si yo no quiero, él tiene que entenderlo. Yo no soy un objeto. Y todo eso, mis hermanos, es cierto. Eso es una realidad. Pero la Biblia también dice algo que incomoda a muchas mujeres. Y no les va a gustar a muchas de ustedes. Y no van a estar de acuerdo. Ustedes no tienen que estar de acuerdo conmigo. Tienen que estar de acuerdo con lo que dice la Biblia. Dice el texto, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a menos que sea de común acuerdo por algún tiempo para dedicaros a la oración y volver a juntaros, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. 1 Corintios 7, del 3 al 5. Notemos bien, noten esto bien, mis hermanas. No es solo el marido, no es solo el marido el que tiene el deber. La esposa también lo tiene. El cuerpo de ella no es solo de ella, es también de él. Y el cuerpo de él no es solo de él, es también de ella. Pablo no está dando una orden para que el hombre exija tener relaciones por obligación. Está diciendo que ambos deben entregarse voluntariamente el uno al otro. Y que la negación prolongada sin causa es peligrosa porque abre la puerta a la tentación. Entonces surge una pregunta. ¿Qué pasa cuando una mujer quiere un esposo que la ame incondicionalmente, que sea romántico, que le dé detalles, que la trate como reina, pero ella trata la intimidad como que si fuera un premio que él debe ganarse o un favor que ella le hace cuando le da la gana? Eso también, mis hermanos, es 50-50 selectivo. Usted quiere lo mejor de la tradición, un esposo que te ame como Cristo amó a la iglesia, pero usted no quiere lo que la tradición también enseñaba, que la esposa debe estar disponible y no negarse sin razón. Entonces, ¿quieres los derechos del amor moderno? Decidir cuándo sí y cuándo no, ok, pero no quieres la responsabilidad del amor moderno. También usted debe procurar el placer para su esposo. No se trata, mis hermanos, quiero que entiendan esto no se trata de convertir el matrimonio en una obligación sexual, eso es algo horrible. Se trata de entender que la intimidad no es una moneda de cambio, ni un premio, ni un castigo. Es parte del pacto de amor que se estableció. Si usted espera que su esposo te ame con ternura y sacrificio, también usted debe estar dispuesta a amar con entrega y sin egoísmo. Y lo mismo, mis hermanos, va para los hombres. No podemos exigir intimidad física si no estamos dispuestos a dar intimidad emocional. No podemos quejarnos de que ella no nos busca si usted nunca le habla bonito, usted nunca la abraza sin intención sexual, ¿verdad? Usted nunca la escucha de verdad. El principio bíblico, mis hermanos, es mutualidad. Él se entrega a ella se entrega a él. Ambos cuidan del otro, ambos sirven al otro. No hay espacio para el egoísmo ni para la doble moral en ninguna de las direcciones. Ahora, para poder entender la intimidad en el matrimonio, imaginémonos un fuego. El amor es el fuego. La intimidad sexual, mis hermanos, es el oxígeno que aviva ese fuego, pero también es el calor que lo mantiene. Si una persona pone piedras sobre el fuego, que sería la negación constante, el fuego se ahoga. Si la otra persona sopla demasiado fuerte, fuerte que es como la exigencia sin ternura, el fuego se apaga. Ambos deben cuidar el fuego juntos. No es él lo enciende y tampoco es ella lo apaga. Es juntos. Ahora, esto es para ambos. El matrimonio, mis hermanos, no es un contrato donde cada uno busca su beneficio. Es un pacto donde ambos buscan el bien del otro. Si usted está llevando, por ejemplo, y si usted está llevando la cuenta de quién hace qué o a quién le corresponde qué, usted ya perdió el espíritu del evangelio. Amén. Veamos un principio bíblico que resuelve todo esto. Filipenses 2, del 3 al 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si ambos, mis hermanos, tanto el hombre como la mujer, viviéramos por este principio, no habría necesidad de debate sobre 50-50 o responsabilidades o a él que le toca tal cosa. Ambos estarían corriendo para servir el uno al otro, no para exigir derechos. Entonces, ¿cuál es la solución práctica para esto? Siéntense juntos, hablen sin pelear, no lleven la cuenta, pregúntense cómo podemos servir mejor a nuestra familia, qué tareas pesan más para uno que para el otro, en qué podemos ayudarnos. No se trata, mis hermanos, de mitad y mitad, sino de complementariedad. Él es bueno en unas cosas, ella es buena en otras cosas. Él puede hacer algunas tareas, ella puede hacer otras. No importa quién hace más, siempre ambos deben estar contentos y que la familia funcione. Amén. Ahora, quiero tocar aquí un punto importante. Vamos a ver algunos textos que algunas personas utilizan mal o los interpretan mal y qué es lo que realmente significan esos textos. Veamos el primer texto mal usado, que está en segunda de Tesalonicenses 3:10, que dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Aquí la clave gramatical, mis hermanos, en el griego es la frase ou telei ergasestai, ¿verdad? Vamos a irla desmenuzando para que la tengan. La primera que vemos es telei. Este es el verbo, o este verbo significa quiere, está dispuesto, tiene intención. No es, cuando está diciendo no es que no puede trabajar, es no está dispuesto a trabajar.
En el griego clásico, telo expresa una decisión volitiva activa, no una incapacidad. Y la otra palabra, ergasestai, es el verbo para trabajar. Pero en el griego koiné, mis hermanos, este podía incluir tanto el trabajo físico como el trabajo de apoyo a la comunidad. En el contexto de segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo está corrigiendo a vagos que se negaban a trabajar porque creían que Cristo ya había vuelto y no tenía sentido trabajar. Entonces aquí el texto es crucial. Pablo dice, oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Segunda de Tesalonicenses 3:11. El apóstol Pablo no está hablando de una persona que está buscando trabajo y que no encuentra. Está hablando de un ocioso, de ociosos que usan la religión como excusa para no hacer absolutamente nada. Ahora, para poder entender 2 de Tesalonicenses 3:10 todavía mejor, imaginémonos que hay un joven por ahí que está sano, pero que se niega a buscar trabajo, prefiere jugar videojuegos todo el día y que espera que sus papás lo mantengan. Ese es la frase, el que no quiere trabajar. Ahora, imaginémonos a un padre de familia que ha enviado 200 currículum, va a las entrevistas, a mí me ha pasado si ya he enviado currículums a diestra y a siniestra, he ido a algunas entrevistas, es un ejemplo real, pero imaginémonos a otra persona, un padre ha mandado 200 currículums, va a las entrevistas, pero la situación económica está sumamente difícil. Eso no es que él no quiere trabajar, es que usted no puede aplicar la misma vara de uno para otro. Usted tiene que entender el contexto. Si usted está buscando trabajo, mandado currículum y no o sea, ese texto no aplica, no es aplicable a usted, no se puede aplicar la misma regla. Segundo texto mal utilizado, 1 Timoteo 5:8. Si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:8. Este versículo, mis hermanos, este simple versículo ha causado un daño inmenso a muchos hombres que quieren trabajar pero no encuentran la oportunidad. Vamos a analizar el griego para entender. La frase no provee, ou pronei, el verbo proneo significa planificar con anticipación, prever, cuidar de. Este es un verbo que implica capacidad y oportunidad. No es simplemente dar dinero, mis hermanos, es planificar responsablemente. Luego la frase, suyos y de su casa. En el contexto del capítulo 5, el apóstol Pablo está hablando de viudas que necesitan apoyo. La casa, del griego oikos, en el mundo greco-romano, incluía a la familia extendida, esclavos y dependientes. El versículo específicamente se refiere a personas que tienen recursos y la capacidad de ayudar a sus familiares necesitados, pero deliberadamente se niegan a hacerlo. Una vez más, mis hermanos, el contexto histórico aquí es clave. En el siglo primero, la iglesia estaba estableciendo un sistema de apoyo para viudas. Había personas que podían ayudar a sus familiares, pero se negaban por egoísmo. A esos específicamente dice el apóstol Pablo, eres peor que un incrédulo porque ni siquiera un pagano desatendería a su familia. Ahora, pregunto, ¿qué pasa con el hombre que está buscando trabajo y no lo encuentra? Ese hombre no está negando proveer, no calza para ese versículo, está impedido por las circunstancias. La palabra proveer implica capacidad y oportunidad. Si no hay oportunidad, no hay violación del mandato. Dios no castiga a un hombre o a una persona o a una mujer, ¿verdad? No castiga a alguien por lo que no puede hacer. Eso sería injusto y Dios no es injusto. Pero lo que sí es pecado es lo siguiente, la pereza voluntaria. Alguien que puede trabajar, pero se niega. Punto 2. La falta de búsqueda, alguien que ni siquiera intenta. 3. El egoísmo, alguien que tiene recursos para ayudar a su familia, pero decide gastarlos en sí mismo. Lo que no es pecado. Buscar trabajo y no encontrar, eso no es pecado. 2. Enfrentar una crisis económica ajena a tu voluntad. 3. Hacer todo lo posible y aún así no lograr ingresos suficientes. Entonces, para entender 1 Timoteo 5:8, imaginémonos a un hombre en una isla desierta, no hay trabajo, no hay recursos, no hay nada. ¿Acaso Dios lo va a castigar por no proveerle a su familia? Digo, obvio que no, porque no tiene la capacidad ni la oportunidad. El versículo aplica a quien pudiendo hacerlo no lo hace, no aplica a quien no puede hacerlo. Vean lo que dice el texto de 1 Timoteo 5:8. Si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Otra vez, el contexto inmediato de Pablo es la familia biológica. En todo el capítulo 5, Pablo está dando instrucciones sobre cómo tratar a las viudas, a los ancianos, a los familiares. La palabra suyos del griego tous y de ous se refiere a los parientes cercanos, los de su casa. Por ejemplo, del griego oikeios, son los que viven bajo su mismo techo. En conclusión de este punto 1, el texto se aplica primero y directamente a la familia biológica. Si un hombre tiene papás ancianos o una hermana viuda o hijos pequeños y puede ayudarlos, pero no lo hace, eso es pecado. Ok, alguien me hizo una vez una pregunta sobre este mismo punto, pero aplicándolo con la congregación. ¿Aplica esto a la congregación, es decir, a la iglesia como familia? Vamos a ver esto. La Biblia, mis hermanos, sí llama a la iglesia familia de Dios.
Pablo escribe en 1 Timoteo 3:15 que la iglesia es la casa de Dios. Jesús dijo en Mateo 12:50, que cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ahora, pero aquí hay que tener muchísimo, pero mucho cuidado. El versículo de 1 Timoteo 5:8 no se aplica de manera directa e idéntica a la iglesia como familia biológica. ¿Por qué, Luque? Porque número uno, porque el contexto del versículo es el hogar, no la congregación. Pablo está corrigiendo a personas que descuidaban a sus parientes necesitados. No está hablando de la ayuda mutua en la iglesia. Eso lo trata en otros lugares, por ejemplo, como en Gálatas 6:10. Número dos, porque en la iglesia hay un principio de responsabilidad compartida, no de obligación legal. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Eso, mis hermanos, es una exhortación voluntaria, no una amenaza de ser peor que un incrédulo. Y punto número tres, porque la iglesia no reemplaza a la familia biológica. Pablo es claro en 1 Timoteo 5:16, donde dice, si algún creyente tiene viudas, tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que de verdad son viudas. Es decir, mis hermanos, la familia biológica tiene la responsabilidad primaria. La iglesia ayuda cuando la familia no puede o no existe. Quiere decir, aquí Pablo dice, ok, una familia, una viuda legítima, es una mujer, en el contexto es que si una mujer en una iglesia es viuda y no tiene familia, no tiene ingresos de nada, ni hijos, ni nada, absolutamente nada, la iglesia tiene la responsabilidad de apoyarla y ayudarla. Pero si esa mujer viuda tiene hijos, familiares, etcétera, ellos son los primeros que tienen que ayudar, es lo que quiere decir. Entonces, ¿qué aplica para la congregación? ¿Qué es lo que aplica para la congregación? Lo que sí aplica es el principio detrás del versículo. Los creyentes deben ser generosos y responsables con los necesitados, especialmente con los de su propia comunidad de fe. Pero ese principio se aplica con ciertos matices. Si alguien, por ejemplo, en la congregación tiene recursos y ve a un hermano necesitado, sin trabajo, enfermo o en crisis, y deliberadamente se niega a ayudar, no porque no pueda, sino porque no quiere, eso va en contra del amor de Cristo. Como dice primera de Juan 3:17, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Pero la responsabilidad primaria, sigue siendo la familia biológica. La iglesia no debe cargar con lo que la familia puede y debe cargar. Y la iglesia, mis hermanos, debe discernir entre el que no puede trabajar y el que no quiere trabajar. Para el que no quiere, aplica 2 de Tesalonicenses 3:10. El que no quiere trabajar, tampoco coma. La iglesia no está obligada a mantener a un vago. ¿Dónde podría aplicar a una congregación, si fuera el caso? Bueno, un ejemplo práctico. En una congregación en una congregación hay una hermana viuda, sin hijos, sin familia, que puedan ayudarla directamente. Entonces, la iglesia, como familia de fe, tiene la responsabilidad de apoyarla. 1 Timoteo 5:3-16. Y si un miembro de esa iglesia tiene recursos, ve la necesidad y deliberadamente se niega a contribuir, eso sí es egoísmo condenable. Pero no es exactamente el mismo peor que un incrédulo de 1 Timoteo 5:8. Es una violación del amor fraterno. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí quiero hacer una nota importante. Yo he visto líderes utilizar 1 Timoteo 5:8 para culpar a personas que legítimamente no encuentran un trabajo, diciéndoles, usted es peor que un incrédulo. Eso es cruel y está fuera completamente del contexto. También he visto líderes usar el versículo para exigir diezmos u ofrendas bajo amenaza espiritual, diciendo, si usted no da, eres peor que un incrédulo. Eso es manipulación, es un robo. Y el versículo es para la familia biológica, no para extorsionar a la congregación. Amén. Entonces, voy a mencionarles unas cosas de aplicación práctica para el día de hoy, para nuestras realidades, para los esposos, empezando. Repito, esto es como un disparo para el pie para muchos de nosotros y para ustedes, mujeres, también. Para el esposo, tu cabeza no es un cetro para dominar, sino una corona para servir. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, con sacrificio, no con exigencias. Si tu esposa trabaja, no se sienta menos hombre. Alégrese de su talento y de su contribución. No use Efesios 5:22 sin Efesios 5:25. La segunda orden es más exigente que la primera. Pregúntese el día de hoy para ustedes, hombres, ¿estoy dispuesto a morir por ella? ¿Estoy dispuesto a vivir para ella? Y el último punto, lave platos. Piense usted todas las cosas posibles, pero lave platos sin que se lo pidan. Usted no es menos hombre por hacer eso. Eres más cristiano. Para las esposas, tu respeto hacia tu esposo no depende de que él sea perfecto o si él tiene dinero para proveer o no lo tenga, sino de tu compromiso con Dios. El respeto no es sumisión ciega a abusos. Si hay maltrato, busque ayuda. La Biblia no justifica la violencia. Mujeres, esposas, trabajen, estudien, desarrollen sus dones. La mujer virtuosa de Proverbios 31 lo hacía y era alabada. No use, mujer, el empoderamiento, no lo use para menospreciar a su esposo. El diseño de Dios es colaboración, no competencia. Y si usted, mujer, espera 50-50 en las tareas domésticas, también aprenda a cambiar una llanta. Eso no es solo cosa de hombres. Ahora, para ambos como matrimonio, la sumisión es mutua. Ambos se someten el uno al otro en amor. Tomen decisiones juntos. El liderazgo del esposo no es dictadura, sino facilitación. Comuniquen, escuchen, negocien. El matrimonio no es una jerarquía, es una alianza. Si ambos trabajan,
Ambos comparten las tareas del hogar y la crianza. No lleven la cuenta de quién hace qué o quién hace más o menos. Eso mata el amor. Y quiero darles un ejemplo antes de finalizar, un ejemplo real. No es una regla, quiero aclarar, yo mencioné ya algo al principio, no es una regla, es una decisión sumamente personal, eso lo sabe mi esposa. Yo no quiero que suene así deben de hacerlo todos, porque no, no debe ser así. No es una imposición, es un testimonio personal de lo que significa amar como Cristo. Ya dije que hace años yo trabajé para una universidad, a mí se me dio la oportunidad de comprar la casa, eso fue en el 2017 que logramos comprarla. Yo voluntariamente, mis hermanos, sin que nadie me obligara ni me manipulara, yo le dije a mi esposa, si un día Dios no lo quiera, yo me voy o yo la dejo, o cualquier razón que llegue a pasar, la casa es suya y es de nuestra hija. Yo no, para mí, yo no tengo nada. Yo no voy a pelear por nada, no voy a pedir nada a cambio. Es para ustedes. Yo me considero como alguien que no tiene absolutamente nada. Lo que tengo, que es mi casa, es de ellas, aunque en el título esté mi nombre. Posteriormente, yo lo había dicho, a mi esposa le donaron, o más bien le heredó mi suegra, un terreno, varios metros cuadrados, grande. Por ley, mis hermanos, eso es un bien mancomunado del matrimonio, pero en mi corazón yo lo veo que es de ellas, solo para ellas. Aunque legalmente también sea mío, para mí no lo es. Ahora, lo que alguien preguntará, ¿y por qué usted hace esto? Bueno, no lo hago porque la Biblia lo exija como una regla, no. No porque alguien a mí me lo haya impuesto, lo hago por el amor de Cristo que me ha enseñado que el matrimonio no es un contrato donde cada uno cuida lo que es de cada uno. Eso es una alianza donde el esposo se entrega, suelta y sirve. Por ejemplo, Efesios 5:25 no dice el marido debe darle la mitad de la casa a la esposa, no dice eso, dice ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo no puso condiciones, no puso esto es mío y esto es suyo, simplemente se entregó. Entonces, este testimonio mío no es una ley, cada matrimonio es diferente, pero si lo que usted busca es un ejemplo de cómo un esposo puede soltar el control y los bienes por amor, aquí tiene uno real, el mío. Y es real. Entonces, mis hermanos, el matrimonio, para terminar, y esta, le dije, esta es la primera parte del estudio, y posteriormente hablaré ya cuando viene el otro tema de eso. El matrimonio no es una batalla por el poder, no es una competencia de quién manda, no es un contrato donde uno gana y el otro pierde. El matrimonio, según el diseño de Dios, es como una danza, dos personas diferentes, pero complementarias, moviéndose al ritmo juntas del amor de Cristo. A veces uno lidera, a veces el otro lidera, pero siempre observándose, siempre sosteniéndose, siempre avanzando juntos. Y para los que son solteros, no busquen un buen partido, busquen a alguien con quien ustedes puedan danzar, a alguien que no quiera dominarlos sin ser dominado, a alguien que entienda que el amor es servicio, no control. Y para los que estamos casados, y si alguno está en crisis, aún hay esperanza. Cristo vino a restaurar lo que estaba roto. Busquen consejería bíblica, hablen con un pastor maduro, no sigan sufriendo en silencio. Dios no diseñó el matrimonio para hacer una cárcel, sino un refugio. Y para los que no conocen de Cristo, él es el esposo perfecto que la iglesia nunca mereció. Nos amó cuando éramos infieles, muriendo cuando éramos pecadores y nos ofrece una vida nueva. Así como el matrimonio refleja el amor de Cristo es lo que hace posible que cualquier matrimonio sea saludable. Dios te dio una mente, úsela. Para Dios es honroso el creyente que estudia, que piensa, que escudriña las escrituras, porque para eso te puso el cerebro. Amén. Bueno, mis hermanos, nos vemos en la siguiente parte que vamos a hablar, que es ligado a este tema, pero ya es un poquito ya, cuando las cosas salen un poquito ya de control y ya el matrimonio no va más. Vamos a ver qué sigue después. Los invito para que estén atentos a la siguiente y nos vemos prontamente. El Señor me los continúe bendiciendo y sigan adelante y busquen si están en algún asunto, ahí está el número, escriban lo que sea para ver cómo podemos colaborar y ayudar. El Señor me los continúe bendiciendo, los amamos mucho, nos vemos.